Honor. Amén. Quiero agradecer a Dios la oportunidad, el privilegio que me otorga de poder estar en este lugar y poder ser uno de los conferencistas de esta convención nacional. Quiero agradecer a nuestros directivos nacionales, presbítero Miguel Reyes Zúñiga y presbítero Silvano Verdín Castro, la confianza que me han tenido, que me han otorgado. Y estamos aquí, hermanos, para traer una palabra de parte de Dios. Nuestro mayor anhelo es que, hermano, a través de esta conferencia, aunque sea una palabra, hermano, pueda ser de edificación y de bendición para su vida. Recuerde que si usted viene con un corazón dispuesto, Dios obrará de una manera especial en su vida. Amén. Este lugar trae gratos recuerdos a mi vida. Hace aproximadamente 8 años aquí fui electo como secretario tesorero nacional de jóvenes. Y no solo eso, sino que hace 8 años precisamente en este recinto vi por primera vez a quien hoy es mi esposa, y me gozo en el Señor por todo ello. Así que trae buenos recuerdos. Recuerdo, estaba colocado en la puerta esperando algunos miembros de la iglesia, y fue ahí cuando por ahí llegó un taxi y bajó quien es hoy mi esposa, Damaris Verdín. Así que, muchachos, ahí por la puerta pongan mucha atención. Por ahí puede ocurrir algo, pero no se queden en la puerta, entren, porque recibirán de parte de nuestro Dios. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Permítanme en esta mañana, hermanos, entregarles la palabra que me ha sido dada. Y para ello les invito a que me acompañen al libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1. Cuando lo tengan pueden glorificar el nombre de nuestro Dios. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1. Amén. Cuando lo tengan pueden glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo le estaré dando lectura, usted únicamente me sigue con su vista. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante el trono de su gracia, reconociendo su poderío, reconociendo su grandeza, su majestad, reconociendo, mi buen Dios, su soberanía. Hemos adorado su nombre, hemos exaltado su nombre, Señor. Ahora, Señor, llega el momento de escuchar el consejo de su palabra, por lo cual yo pido, Dios amado, que sea usted hablando, que sea usted ministrando, que sea usted, Señor, obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y aún en la mía, Dios de la gloria. Espíritu Santo, Maestro por excelencia, el lugar le pertenece, el lugar es suyo, Señor. Gracias, porque seguro y convencido estoy, Señor, que su palabra jamás vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Gloria a Cristo. Estamos en el tiempo de evangelismo, amén. Es el tema que usted con frecuencia ha estado escuchando en el transcurso de este año eclesiástico que está a punto de concluir, y es la temática, hermanos, a tratar en esta convención nacional. El libro del profeta Jonás, hermanos, fue escrito en el año 760 antes de Cristo y tiene muchos objetivos, pero uno de los propósitos específicos que tiene este libro, hermano, es mostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del evangelio. En el contenido del libro del profeta Jonás, hermano, se encuentra el mensaje más claro del Antiguo Testamento de que la gracia salvadora de Dios no es solo para los judíos. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice la escritura: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Necesitamos hoy en día, hermano, viendo la situación, observando, hermano, lo que nosotros vivimos hoy como sociedad, necesitamos hoy más que nunca alzar nuestra voz
dar una buena noticia. Y esa buena noticia es que en Cristo hay salvación. La escritura nos dice en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, afirmando que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando la palabra, hermanos, de Dios es hablada, cuando la palabra de Dios es publicada, cuando la palabra de Dios es pregonada, el pecador es cautivado, hermanos, debido a la fuerza sobrenatural que hay en ella. La palabra de nuestro Dios, hermano, con el poder del Espíritu Santo, es la que puede transformar la vida del hombre. La palabra de Dios es viva y es eficaz, jamás volverá vacía, siempre cumplirá el propósito por el cual es enviada. Siempre será la palabra de Dios la fuerza viva del evangelio que convencerá al mundo del pecado. A través de la vida de Jonás, a través de este profeta, hermano, y prácticamente este profeta es un referéndum. Su actitud es un referéndum, hermano, a la iglesia ante el evangelismo que hoy en día, hermano, estamos viendo. Veamos entonces a través de la escritura, hermano, cómo era el proceder de este profeta, hermano, cuando Dios le hizo ese llamado a pregonar, hermano, un mensaje a aquella ciudad llamada Nínive. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 1, hermano, dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Sí sabe que Dios habla? Dios habla, hermano. Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Pero también, hermano, cuando Dios habla, Dios ordena. Dígale al que está a su lado: Dios habla y ordena. Amén. Dios habla y ordena. Y en este capítulo, hermano, 1, vemos cómo Dios habla a Jonás y le hace una invitación, y no solo una invitación, sino que le pide, hermano, que lleve el glorioso evangelio, que lleve, hermano, una noticia al pueblo de Nínive, porque estaban viviendo, hermano, de una manera incorrecta delante de la presencia del Señor. Y dice la escritura, hermano, que Jonás rehúsa al llamado de Dios. Jonás, hermano, había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera de bendición para los gentiles y que ayudara a llevarlos a un conocimiento de Dios. Cuando leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, encontramos el llamamiento de Abraham. Y Dios habla a Abraham y Dios le dice algo: salte de tu tierra y de tu parentela, de ti voy a hacer una nación grande. Pero también le dice: de ti o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jonás pareciese ser que había olvidado el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, para con las naciones, hermano, de sus alrededores. Era necesario que Jonás llevara este mensaje. Había una razón fuerte por lo cual Jonás se rehusaba a llevar este mensaje. La razón consistía es que el pueblo de Nínive era un pueblo sanguinario, era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y quizá Jonás, hermano, quizá Jonás pensó y dijo: ¿para qué llevaré este mensaje? Mejor no lo llevo, y así quizá Dios se va a poner en furor, y quizá Dios va a remeter, o Dios va a emitir su juicio en contra de Nínive. Fue el pensamiento de Jonás. Jonás llegó a pensar y a decir: si voy, este pueblo se va a arrepentir. Si voy, probablemente Dios se va a volver. Si voy, probablemente Dios va a tener misericordia de ellos cuando yo pregone que ellos van a ser destruidos. Pero el mandato estaba dado. Dios hablaba a Jonás y le pedía que fuera a Nínive y que llevara ese mensaje que le estaba otorgando. Así como Dios ordena a Jonás pregonar su mensaje, Cristo ordena a la iglesia una tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
Mateo capítulo 28, verso 19 al 20 nos lo confirma. Cuando se da una orden, hermano, no hay espacio para cuestionarla. Una orden tiene que obedecerse. Una orden tiene que ejecutarse. Lo he mencionado en algunas ocasiones. Cuando yo era niño, mi padre tuvo una educación hacia nosotros tipo militar. Y él nos hablaba solo una vez. Y cuando él nos hablaba, nosotros teníamos inmediatamente que estar ejecutando la orden que él nos estaba dando. Si no la ejecutábamos, había una corrección. En alguna ocasión le contesté a mi padre cuando él me ordenó hacer cierta actividad. Y lo que le dije a él fue lo siguiente: ¿por qué no le pides a mi hermano Saúl, es mi hermano menor, por qué no le pides a él que él lo haga? A lo que él respondió: porque yo te estoy ordenando a ti. Si yo quisiera que él hiciese lo que yo requiero, yo se lo digo a él. ¿A qué voy con esto? De que Dios en este tiempo, Cristo, hermano, ha dado una orden a su iglesia. Y esa orden consiste en ir, hermano, y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esa orden, iglesia, no se puede cuestionar. Esa orden, hermano, es de prioridad. Tenemos que ir y compartir el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Es la orden dada a usted y a mí. Sin embargo, hoy en día, en muchas iglesias se tiene poco interés en la obra evangelística. En muchas iglesias el programa está completo, la agenda está llena, porque probablemente hay una actividad dentro de la iglesia, una actividad que probablemente pudiese ser un retiro de oración, que es correcto. Un programa en donde quizá haya una convivencia, que haya coinonía entre los hermanos de la iglesia, que es bueno y es correcto. Sin embargo, la iglesia, hermano, hoy en día tiene que estar pendiente en la obra evangelística. Estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Necesitamos incluir en los programas de nuestras congregaciones actividades evangelísticas. Hoy yo recuerdo aquellos años cuando yo conocí al Señor, aproximadamente a los 8 años. Les estoy hablando que yo acepté a Jesús en mi corazón cuando tenía 8 años. Y recuerdo, hermano, que la iglesia en la que yo nací era una iglesia que aún en este tiempo sigue comprometida con el evangelismo. Una iglesia que constantemente en sus programas estaban talleres de evangelismo. Una iglesia que no solamente en el programa incluía el taller, sino que invitaba y motivaba a la iglesia, a los feligreses, a salir a dar esa buena noticia. Desde que conocí al Señor Jesús, mi vida cambió. Pero ¿cómo va a cambiar su vida, hermano Israel, si tan solo tenía 8 años? Mi vida cambió por completo. Mi vida fue totalmente diferente. Y no me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor a la edad de 8 años. Fue algo extraordinario el compartir el glorioso evangelio del Señor y el seguir haciéndolo. No quedó ni un solo maestro en la escuela primaria, secundaria o bachillerato, e incluso en la universidad, a quien no le compartiera que en Jesucristo hay salvación. Pero porque fui enseñado, porque fui instruido, porque los pastores que tuve en aquel entonces vieron la necesidad de enseñar a la iglesia a proclamar el glorioso evangelio. Pastor, incluye dentro de tus programas evangelísticos. Incluye
campañas evangelísticas. Hoy nos amedrentamos por la situación en la que vive nuestra sociedad y decimos campañas al aire libre. No, tenemos que salir a las calles, tenemos que volver a esas campañas, tenemos que volver a esos tiempos en donde las almas, hermano, venían a los pies de Jesucristo porque soltábamos una palabra de bendición, porque soltábamos esa palabra que trae solución a sus vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hace un tiempo, a través de las redes sociales, un ex compañero de primaria me contactó y me dio la noticia de que es cristiano. Y él dijo: ahora entiendo lo que tú nos decías, ahora entiendo de lo que tú nos hablabas. Y él decía: yo no sé por qué no pude comprenderlo cuando éramos pequeños, pero yo también entiendo que todo tiene su tiempo. Pero yo también entiendo, hermano, que la palabra del Señor jamás vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Hable día con denuedo la palabra de nuestro Dios. Hermano, que la palabra, hermano, no tardará, se apresurará, que la palabra causará el efecto por el cual es enviada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La responsabilidad de Jonás era entregar el mensaje, ya fuera que los ninivitas lo recibiesen o no. Era responsabilidad de Jonás. He escuchado a muchos miembros de diferentes iglesias decir: es que ya no puedo o ya no voy a compartir el mensaje en este sector o en esta colonia, porque le hemos hablado una y otra vez y su corazón es duro, porque les hemos compartido una y otra vez y no se convierten. Yo quiero recordarle lo que la escritura dice, hablando nuestro Dios: no es mi palabra como el fuego y como martillo que quebranta la piedra. Deje que Dios sobre, deje que Dios actúe, deje que el Espíritu Santo convenza de pecado. Solamente hable la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hable la palabra, suelte la palabra. Cada miembro de la iglesia, cada redimido con la sangre de Jesucristo, debe convertirse en un portador de las buenas nuevas de salvación. Cada uno de los que estamos hoy congregados, reunidos en este lugar, debemos convertirnos en un portador de ese mensaje que transforma vidas. Nuestro mensaje debe ser un mensaje integral. Debemos hablar de la misericordia de Dios, pero también de la ira de Dios. Debemos hablar del perdón de Dios. Debemos hablar también de la condenación. Debemos hablar de tal manera, hermano, que aquellos que nos escuchen puedan ser cautivados por la palabra. Hoy hablo de un evangelio integral y no solamente de prosperidad. Lamentablemente hoy en día suele hablarse únicamente de evangelio de prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad. Dios quiere que usted sea próspero. Dios quiere bendecirnos. Pero debemos hablar, hermano, de un evangelio integral, de un evangelio que diga: esto es correcto, que le llame al pecado pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y que le pueda decir a la gente: pero en Cristo hay salvación. Que le pueda decir a la gente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Necesitamos hoy más que nunca ser portadores de un evangelio integral. Alguien dijo por ahí: necesito hablar de la prosperidad para que mi iglesia sea llena. Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo en su congregación. Pablo afirma y dice a la iglesia de Corinto que él no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él llegó con demostración del Espíritu de Dios. Y es lo que nuestras iglesias hoy necesitan: demostración del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Siga hablando la palabra. Siga soltando esa palabra, que en Cristo hay salvación. La gente, hermano, está deseosa.
los miembros de la congregación, juntamente con un servidor, salíamos a evangelizar los ejidos cercanos donde estamos pastoreando. Por gracia de Dios, yo estoy colaborando con mi esposa. ¿Y cuál era la sorpresa para nosotros? Que en 3 hogares de los que nosotros visitamos, ellos dijeron: qué bueno que nos visitan, porque hemos estado leyendo la Biblia y no entendemos, no sabemos a lo que se refiere. Imagínense si nosotros no hubiésemos salido a evangelizar, a compartir el glorioso evangelio, no nos hubiésemos dado cuenta que hay gente, hermano, que tiene hambre, que hay gente que desea ser saciado, que hay gente que ha buscado una solución y no la ha encontrado, y la iglesia de Cristo tiene esa solución. Tiene que compartirla. Tiene que compartir esa noticia. En Cristo hay salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jonás, hermano, Jonás se rehusó del llamado de Dios. Jonás, hermano, no atendió de primera instancia a la orden que Dios le había dado. Así que Jonás desea huir, o Jonás huye. Y él intenta huir de la presencia de Dios. Él intenta huir de la presencia de Jehová. Jonás había olvidado que la presencia de nuestro Dios, hermano, está en todo lugar. El salmista declara en el Salmo 34, versos 7 y 8: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Jonás se rehusó, hermano, a atender al llamamiento, y él pensó: tengo que huir. Me voy a Tarsis, tengo que huir. Voy a tomar la primera embarcación porque yo no quiero ir. Se estaba rehusando al llamamiento, así como muchas iglesias hoy en día se están rehusando a ese llamamiento. Así como muchos miembros de la iglesia se están, hermano, rehusando a esa ordenanza. He conocido a personas que se han lamentado de no llevar una buena noticia cuando el Señor se los ha dicho, porque quizá tuvo una diferencia con el vecino y el vecino murió, y aquella persona no le compartió la buena noticia cuando Dios estaba dando una orden. No huyamos del llamamiento. No huyamos de la ordenanza que Dios ha dado a nuestra vida. Mientras Jonás huía, la Biblia relata en el capítulo 1, versículo 4, que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y dice la escritura que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Mientras Jonás estaba dentro o a bordo de la nave, Dios levanta un fuerte viento. Dios levanta una tempestad. Pero esta tempestad en sí tenía un propósito. Esta tempestad en sí tenía un objetivo. La tempestad tenía como fin, hermano, persuadir a Jonás a obedecer su llamamiento. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos rehusamos a cumplir con la gran comisión, Dios ha empezado, hermano, a levantar tempestades en nuestra vida? Y aún así seguimos rehusando. Y aún así de repente decimos: ¿por qué me estará pasando esto? ¿Por qué me estará ocurriendo esto a mí? Estás huyendo del llamamiento. No estás acatando la instrucción. No estás acatando la orden que Dios te ha dado como iglesia. Las tempestades hoy en día, hermano, se están levantando en nuestro estado, en Tamaulipas.
en nuestra nación, en algunas naciones, hoy en día se han formulado leyes, algunas aprobadas, otras en proceso de aprobación, y son leyes que causan abominación a Jehová. Y este tipo de tempestades están llamando o deben llamar la atención de la iglesia. Deben persuadir a la iglesia. Hace unos días estaba en una reunión de pastores de una alianza y escuchaba el informe que ellos daban de una entrevista que tenían con un magistrado para ver si se podía posponer o no llevar al Congreso leyes de convivencia homosexual. Y mientras ellos daban este informe, hubo algo que a mí me llamó la atención de su plática. Y lo que me llamó la atención fue que ellos dijeron que el magistrado les respondió: pastores, no se puede hacer nada porque ustedes se han levantado muy tarde. No se puede hacer nada porque ustedes se han levantado muy tarde. Esto a mí me impactó y me llamó la atención. Y dijo: gran verdad tiene este hombre. Porque cuando debimos ocupar el lugar que nos corresponde, porque cuando debimos hablar la palabra que nos fue entregada, nos callamos. Y ahora que se ve la situación difícil, es cuando, hermanos, la iglesia quiere llamar a una marcha por la paz. Es cuando ahora la iglesia quiere llamar y convocar para poder hacer presión y hacer que aquellas leyes no sean aprobadas. Pero yo recuerdo algo. La Biblia a mí me menciona y me dice que en cierta ocasión a los apóstoles les habían prohibido hablar del evangelio. Y la Biblia menciona que Pedro se dirige a los hermanos de la iglesia y les dice: nos están prohibiendo que hablemos del evangelio, nos están prohibiendo que hablemos de Cristo. ¿Y sabe cuál fue la reacción de la iglesia? Dice la palabra que se pusieron a invocar el nombre del Señor y que ellos pidieron al Señor: concédenos un buen éxito. Ahora, Señor, danos el valor para seguir pregonando tu glorioso evangelio. Es lo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer hoy en día: dejarse de marchas por la paz y buscar la presencia del Espíritu Santo, y buscar de su unción, y buscar de su dirección. Si usted quiere asistir a la marcha y si su pastor se lo autoriza, vaya. Pero la respuesta está en Cristo Jesús. La respuesta está en Él. El Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado. El Espíritu de Dios es el único que puede transformar las vidas. Necesitamos buscar de su presencia. La tempestad, hermano, generó miedo en la tripulación. Y ese miedo, hermano, provocó que cada uno de los marineros invocaran a su Dios. Jonás 1:5 dice la escritura: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué tremenda situación. En tanto que la tempestad está en todo su apogeo, en tanto que la nave casi se partía, la gente se atemorizó. Y dice la escritura que cada uno empezó a clamar a su Dios.
En tanto que el hombre de Dios, en tanto aquel que conocía de los mandamientos del Señor, se encontraba dormido. Se encontraba totalmente dormido, descansando. ¿Sabe que hay tanta gente que hoy en día está clamando a su Dios para que la situación en la sociedad cambie por completo? Hoy nuestra sociedad, hermano, está clamando a su Dios. Buscan un cambio. Y aquellos que lo tenemos, estamos encerrados en nuestras cuatro paredes, sin llevar esa palabra. He conocido a algunas personas de la iglesia popular que, mire, están en sus misas, en sus rosarios, clamando por un cambio en la sociedad. Me he topado con algunos carismáticos que están saliendo a las calles repartiendo folletos, diciéndole a la sociedad que puede haber un cambio, en tanto que la iglesia duerme, en tanto que la iglesia está apática al evangelio. Hoy, hermano, la sociedad está clamando a su Dios. Hoy la sociedad clama a su Dios y se encomienda a quien ellos tienen su mayor fe. Si en nuestras iglesias quizá ni siquiera hay un programa de oración por la salvación de nuestra comunidad, de nuestra colonia o de nuestro estado. Necesitamos hacer cambios. Necesitamos hacer modificaciones. La gente clama a su Dios. ¿Cómo clamará nuestra sociedad al Dios vivo? ¿Cómo clamará hoy nuestra sociedad al Dios vivo? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual, dice la Escritura, no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? La gente, hermano, la sociedad le está esperando a usted. Me está esperando a mí. Iglesia le está esperando a usted. Y muchas de las veces la iglesia suele decir: eso le toca al pastor. Que el pastor vaya y evangelice. Que el pastor vaya porque él no tiene nada que hacer. Él nada más llega y predica su sermón en la iglesia, no tiene nada que hacer. Que vaya el pastor. Le recordamos, iglesia, que ustedes son las ovejas, y las ovejas son las que se reproducen. Son las ovejas las que también tienen que ir. El pastor marcará el camino, el pastor les irá guiando, pero son ustedes los que tienen que ir, iglesia. Jonás dormía. El hombre de Dios descansaba, daba a sus ojos sueño y a sus párpados adormecimiento. Tal era el sueño y la apatía que tenía este hombre de Dios, que no se percató de lo que estaba ocurriendo en sí. La Biblia menciona que el patrón de la nave se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Dígale al que está a su lado: ¿qué tienes, dormilón? Y ya de paso, a lo mejor lo despierta. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. El Espíritu de Dios hoy habla en nuestras vidas y nos dice que tienes gran comisión. Que tienes gran comisión. Levántate y clama a tu Dios. Levántate y alza tu voz. Levántate y pregona que en mí hay salvación. Levántate y di que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber salvación. Levántate. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué tremendo que nuestro jefe supremo
nos hable duramente y nos diga: levántate, dormilón. Levántate, despiértate. Hay algunos y algunas en nuestras iglesias que están dormidos y despreocupados, cuando muchas personas que les rodean, hermano, están pereciendo espiritualmente por las tempestades de la vida. O pregúntese usted, piense un instante, ¿cómo se la está pasando su vecino o su familiar que usted sabe que tiene un problema, pero que usted no ha tenido, hermano, la responsabilidad, el valor de poder ir y decirle: yo tengo una respuesta para ti y se llama Jesucristo? Hay muchos y muchas en nuestras iglesias que están dormidos y muestran apatía, en tanto que su propia familia, hermano, se está perdiendo. Créeme que a veces, hermano, he deseado tanto la venida del Señor Jesús. Ha habido ocasiones en las que yo he dicho: sí, Señor Jesús, ven. Y ese tiene que ser el deseo ardiente de nuestras vidas. Pero de repente recuerdo que tengo en mi familia gente que le conoció y se alejó. De repente recuerdo que en mi familia tengo familiares que aún no le conocen. Y yo digo: Señor, espérate tantito. Señor, permítenos, Señor, seguir clamando. Permítenos, Señor, seguirles hablando. No podemos ser indiferentes y apáticos. Tenemos que dar el mensaje de salvación. La gloria de Dios, hermano, visita en este tiempo nuestras iglesias, visita nuestro concilio. Y esa gloria y ese poder nos impulsará, hermano, a llevar las buenas nuevas de salvación. Si la iglesia se ha detenido, es porque ha faltado llenura del Espíritu Santo. La recomendación, hermano, era: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que sean investidos, revestidos de mi presencia. Ay, cuando me sean testigos, cuando me conozcan, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero necesitan ser llenos del poder de Dios. Necesitan ser llenos de la presencia de Dios, para que cuando ustedes abran su boca, la palabra que salga sea una palabra de poder, una palabra que impacte, para que todo temor que haya en su vida sea disipado por completo. Pedro se encontraba temeroso cuando fue interrogado y le dijeron: ¿tú eres de los de Jesús? Él dijo: no, me confunden. Pero cuando Pedro fue lleno de la presencia de Dios, cuando Pedro fue lleno del Espíritu de Dios, entonces con poder y autoridad se levantó, hermano, y expuso el glorioso evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy la iglesia necesita, hermano, ser llena del Espíritu Santo. Hoy la iglesia necesita salir de las cuatro paredes y llevar la buena noticia. Catherine Bott dijo lo siguiente, haciendo referencia a la iglesia como un cuartel. Dijo lo siguiente: el cuartel está diseñado para ser un lugar donde los soldados pueden alimentarse y entrenarse para la guerra. No debe ser un lugar para sentar la cabeza, ni tampoco un sitio cómodo y abrigadito en el cual los unos puedan disfrutar de la compañía de los otros. Yo espero que si ellos, nuestros soldados, llegan a sentar la cabeza, que Dios queme su cuartel de sobre sus cabezas. Qué tremendo. ¿Qué esperará la iglesia? ¿Persecución para poder ir y llevar el glorioso evangelio? ¿Recuerdan a la iglesia primitiva? Se quedó en Jerusalén.
Y como no salía, vino la persecución. Y la escritura dice que cuando la persecución llegó, entonces iban y anunciaban por todas partes el glorioso evangelio de Jesucristo. Ahora la pregunta es: iglesia, ¿quieres ser perseguida? Iglesia, ¿quieres que te prohíban predicar el glorioso evangelio de Cristo? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo deseamos. Entonces, pongamos manos a la obra. Entonces hablemos del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La tripulación, hermanos, la tripulación se encontraba desconcertada. Miles de cuestionamientos pasaban por sus mentes, tratando de saber cuál era la causa del acontecimiento. Así que dice la escritura que ellos decidieron echar suertes para poder saber por qué causa, quién era el causante de esta situación que se estaba viviendo en alta mar. Y la Biblia dice en Jonás capítulo 1 verso 7 que la suerte cayó sobre Jonás. Encontraron al causante del mal. Qué tremendo. Encontraron al causante del mal, el hombre de Dios. Encontraron al causante del mal, aquel que escuchaba la voz de Dios, pero se rehusaba a cumplir con su llamamiento. Encontraron al causante dormido. Encontraron al causante indiferente. Encontraron al causante apático. Que la sociedad no encuentre en nosotros apatía e indiferencia. Que su vecino, que su amigo, que su familia no lo halle indiferente y apático a la situación que él está viviendo como parte de la sociedad. Que no lo encuentre apático. Jonás era el culpable, era el causante del mal. Y escúchame bien, porque esto es fuerte. Muchos de los juicios de Dios que han caído sobre nuestra nación, nuestro estado y nuestras ciudades son porque los culpables hemos sido nosotros. Y es algo fuerte y algo que incomoda, y a lo mejor nos vamos a sacudir. ¿Cómo? Sí, usted y yo hemos sido culpables porque no hemos intercedido, porque en el tiempo no hemos llevado la palabra de salvación. Hemos sido culpables. Recuerdo que la escritura me enseña y me dice que hubo un tiempo en el reinado de David de hambre, y David se preguntaba: ¿por qué causa fue esto? ¿Por qué causa estamos pasando este periodo? Y Jehová respondió: fue por causa de Saúl. Dio muerte a los gabonitas. Y por esa acción de un solo hombre, que en ese tiempo era un hombre de Dios, que en ese tiempo era el rey de Israel, por esa cuestión vino este gran mal sobre Israel. Dios nos ayude. Dios nos ayude en verdad. Si los creyentes no están plenamente consagrados a Dios y a su voluntad para la vida de ellos, finalmente su familia y los demás sufrirán también. Diversos juicios de Dios han llegado por causa de nuestra indiferencia y apatía al evangelio. La tripulación encuentra el causante del mal, y cuando lo encuentra, la tripulación empieza a cuestionar a Jonás. Y entre sus preguntas es: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? A lo que Jonás tuvo que responder: soy hebreo.
Temo al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué contestará usted? ¿Qué contestaré yo cuando la sociedad nos pregunte, cuando la sociedad nos cuestione y nos diga cuál es tu oficio? ¿Qué diremos? Soy pastor. ¿Qué diremos? Soy líder. ¿Qué diremos? Soy miembro de una iglesia. Y ellos responderán: entonces, ¿por qué no me has dado un mensaje que cambie mi vida? Entonces, ¿por qué no me has dado esta respuesta que transforma mi sociedad? Qué terrible, hermano, cuando la sociedad nos encare y con cabeza agachada digamos: soy pastor. Oiga, pero si yo fui su vecino y nunca me habló. Oiga, pero si soy amigo de la familia y no me ha compartido. ¿Qué responderá usted? ¿Qué responderé yo al cuestionamiento de nuestra sociedad cuando nos pregunten qué oficio tenemos? La actitud de Jonás ante la confrontación, hermano, fue de culpabilidad. La Biblia dice en el versículo 12, y nótelo bien, capítulo 1, versículo 12: Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. ¿Quién de nosotros tendrá en esta mañana el valor de decir: Señor, por mi causa han venido juicios sobre mi ciudad? Por mi causa, Señor, han venido tempestades a mi nación. ¿Quién en esta mañana podrá decir cual Jeremías: si yo y la casa de mi padre hemos pecado? Por eso es que las puertas de Jerusalén están derribadas. Por eso es que sus murallas están pisoteadas. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿O será que el orgullo no nos permite hacerlo y decir: pero si yo soy el pastor de tantas iglesias, pero si yo soy el pastor de tantos miembros, pero si yo soy el pastor que tengo dones y ministerios? ¿Será que el orgullo nos mantenga de pie? Yo quiero invitarte a que tú te atrevas a decir: ha sido por mi causa, ha sido porque no he llevado el glorioso evangelio, pero hoy estoy aquí para decirle al Señor: si en algo mi vida te es útil, úsame para tu gloria y para tu honra. Que pueda hablar con denuedo tu palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Andrew Stirrett dijo: se me presentó vividamente mi pecado de omisión, mi silencio ante aquellos que no conocen el evangelio. Qué tremenda situación. Pero ¿sabe algo? Dios es un Dios de oportunidades. Dígale al que está a su lado: Dios es un Dios de oportunidades. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Jonás, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hoy hay una palabra de parte de nuestro Dios para usted. Hoy hay una palabra de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que Jonás tuvo una segunda oportunidad de llevar el mensaje. Hoy nuestro Dios nos da una oportunidad más. Hoy es tiempo de buenas noticias y el mundo debe saberlo. El evangelio no es una antigua historia contada de nuevo. El evangelio, hermano, es poder en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. El evangelio es poder en el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Cuando los ninivitas, iglesia, escucharon el mensaje de Jonás, cuando ellos escucharon ese mensaje que Jonás pregonaba, y no era un mensaje de salvación, era un mensaje, hermano, de condenación, era un mensaje donde les estaban dando una sentencia: van a ser destruidos. Pero cuando los ninivitas escucharon el mensaje, cuando escucharon lo que Jonás pregonaba, la Biblia me enseña, la Biblia me dice
que ellos creyeron a Dios, que ellos se santificaron, que ellos se humillaron desde el mayor hasta el menor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que ama a la humanidad. Él es un Dios que que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios nos da una segunda oportunidad. Dios quizá nos está dando una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Aprovéchela. Sea portador de la gloria de Dios. Sea portador del mensaje de salvación. Quizá Dios se ha movido a misericordia y se arrepienta de los juicios que ha determinado para nuestra nación. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No nos entregues más a cautiverio. No queremos estar más dormidos. Queremos llevar la buena noticia. ¿Desea usted que la vida de aquel que no es salvo en su familia sea transformada? Que la sociedad ejerza principios bíblicos. Alce su voz. Es tiempo de evangelismo. La temática del año, hermanos, estará culminando al término de nuestra convención, pero la tarea continúa. Nuestra misión hasta lo último de la tierra. Recuerde, la prioridad de Dios son las almas, y esa tiene que ser la prioridad de la iglesia. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los sermones, dijo lo siguiente: ¿no tienes ningún deseo que otros sean salvos? Entonces tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. Cuando nosotros experimentamos la salvación, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Recuerde que hubo alguien que le compartió a usted. Recuerde que hubo alguien que oró por usted. Recuerde que hubo alguien, hermano, que le insistió. Insista, hable la palabra, que el Señor, hermano, en su tiempo hará que dé fruto, y fruto en abundancia.